Bueno, pues entonces empezamos con esta reunión. El orden del día que teníamos fijado es información sobre las opciones académicas en la LOMLOE y nos vamos a centrar sobre todo en la optatividad en bachillerato. Luego hablaremos de la orientación, cómo se hace la orientación académica y profesional en el IES Luces, unas pinceladas sobre la formación profesional dual y luego ya abrimos el turno de ruegos y preguntas. Bueno, si a lo largo de la presentación veis que tenéis alguna duda y queréis alguna aclaración, me lo decís. Básicamente me lo decís porque yo no voy a ver si levantáis la mano. Entonces, en cuanto a la ESO en la LOMLOE, está todo regulado en el decreto de Asturias, que es el 59/2022 del 30 de agosto. Ahí es donde se establece el currículum de la educación secundaria y de las materias que se tienen que ofertar. No he puesto tercero de la ESO porque, bueno, básicamente no tiene optatividad y he puesto cuarto porque aquí es donde ya existe optatividad. Como veis, hay una serie de materias comunes que cursa todo el alumnado, que serían todas estas que tenéis al principio: la educación física, geografía e historia, lengua castellana y literatura, lengua extranjera, que en nuestro caso es inglés, y luego aquí ya empieza la primera opción. Tienen que optar entre las matemáticas A y las matemáticas B. La diferencia entre unas y otras, aunque con cualquiera de las dos se obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria, es que las matemáticas B están más diseñadas para optar al bachillerato, y las matemáticas A serían más orientadas a una FP, pero eso no significa que tú cursando matemáticas A no puedas ir a bachillerato, o al revés, cursando matemáticas B que no vayas a un ciclo formativo, ¿eh? Simplemente es un poco como está orientado el currículum, pero no es obligatorio escoger una u otra para estudiar bachillerato o ciclos. Luego estarían las materias comunes, y ahí esas ya son, a partir de ahí, las materias comunes, esas son optativas y son las que veis que tienen una duración de 3 horas semanales. De aquí los alumnos tienen que escoger 3 entre todas esas: biología y geología, digitalización, economía y emprendimiento, expresión artísticas, física y química, formación y orientación personal y profesional, latín, música, segunda lengua extranjera, que en nuestro caso sería el francés, y tecnología, ¿vale? Y de esas hay que escoger 3. Tampoco es determinante las 3 materias que estudien en función de luego lo que vayan a estudiar, si bien sea el bachillerato o una FP. Pero si tienen claro qué opciones tienen para el futuro, una vez que titulen en cuarto de la ESO, pues sí pueden optar por las que son más afines. Pero os digo que el título se obtiene de igual forma, independientemente de las materias, y que con el título de la ESO se puede optar a cualquier estudios, ¿vale? Simplemente, bueno, pues se escogen o con las que tengan más afinidad o con las que crean que son las que les va a permitir que luego, si van a estudiar bachillerato o ciclos, pues que sean las más similares a lo que quieran estudiar en el futuro, pero no es determinante tampoco esta elección. Y luego estarían las materias optativas, que aquí tienen que escoger una, y se escoge entre filosofía, lengua asturiana y literatura, y taller de economía aplicada. Hay centros que tienen otra, sobre todo los centros que tienen una matrícula muy grande, tienen una materia propia del centro. Nosotros no la tenemos porque con el número de alumnos que tenemos ya no podemos dar más optativas, o sea, es imposible. Pues de ahí se escoge una, y luego tienen que optar o bien que va a ir a religión o bien a atención educativa, y luego todos van juntos a la hora de tutoría, ¿vale? Entonces, eso sería las materias que se escogen en cuarto de la ESO. El bachillerato está regulado en Asturias por el decreto 60/2022 de 30 de agosto. Y aquí sí que ya tienen que escogerse en función de la modalidad lo más afín para luego lo que quiera hacer, o bien sus estudios universitarios, sus estudios de grado, o bien si quieren ir a un ciclo de grado superior o quieren finalizar el bachillerato y ponerse a trabajar.
Entonces, las modalidades de bachillerato que existen son estas 4: ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, el bachillerato que se llama general y el artístico. El artístico se oferta en muy pocos centros en Asturias. Aquí, cerca de donde estamos nosotros, de Colunga, lo más cerca es Gijón, y en Gijón lo ofertan en el IES La Laboral y en el IES Doña Jimena. Porque el artístico, no es un bachillerato que esté muy generalizado en todos los institutos, o sea, lo hay en muy pocos institutos, ¿vale? Entonces, yo os lo voy a presentar por si tenéis algún hijo o hija que quiera estudiar el artístico, pero que sepáis que solo hay en muy pocos institutos en Asturias, y aquí cerca, en estos 2 que os dije de Gijón. En el bachillerato tienen unas materias comunes que son comunes a todos los bachilleratos, que son educación física, filosofía, lengua castellana y literatura 1 y lengua extranjera 1, que en nuestro caso en Luces es el inglés. Y luego ya están las materias que se llaman de modalidad. Y aquí vamos a hablar de 2 tipos de materias. Las materias que digamos las vamos a llamar troncales de modalidad y las optativas de modalidad. Las troncales de modalidad, si veis las filas que tenemos, son las que están agrupadas en la parte de arriba de cada una de las modalidades sola y que tiene una duración de 4 horas semanales. Por ejemplo, en el caso de la modalidad de ciencias y tecnología, su materia troncal serían las matemáticas 1. ¿Vale? Y todos los alumnos que vayan a la modalidad de ciencias y tecnología tienen que estudiar esas matemáticas. Después, los que tengan esa modalidad de la fila que hay inmediatamente debajo, tienen que escoger 2. Y las opciones que tienen para escoger son biología, geología y ciencias ambientales, dibujo técnico 1, física y química y tecnología e ingeniería 1. Y de eso tienen que escoger 2. Aquí más o menos se pueden ir agrupando en función del perfil que tengan, ¿vale? Y el perfil es, si tienes un perfil de ciencias, que estaría ya más indicado a las ciencias de la salud, o lo que entendemos por ciencias de la salud, escogerían física y química y biología y geología y ciencias ambientales. Y luego, si tienen un perfil más técnico, digamos más dirigido a las ingenierías, pues tendrían que optar entre el dibujo técnico, la tecnología e ingeniería o incluso la física y química, ¿vale? Pero tendrían que escoger dos de esas. En el caso de la modalidad de humanidades y ciencias sociales, veis que hay 2 materias troncales, que es el latín 1 y las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. El latín 1 lo escogerían aquellos alumnos y alumnas que en la modalidad de humanidades y ciencias sociales vayan por la opción de humanidades. Y en cambio, las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1, los que escogerían de esta modalidad los que van por ciencias sociales. Y luego, ambas modalidades tienen para escoger lo que está inmediatamente en la fila inferior y de ahí hay que escoger 2. Y las opciones son economía, griego 1, historia del mundo contemporáneo, latín 1, literatura universal y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1 en el caso de que no la haya escogido como troncal. Lo lógico, lo más habitual es que si vas por la opción del latín, pues escojas asignaturas de tipo pues latín 1, literatura universal o griego 1. Ya os digo que nosotros en Luces no tenemos griego 1, no tenemos profesor y no nos dan profesor para griego 1. En cambio, si vas por la opción de las ciencias sociales, lo más habitual es que se escoja economía y luego combinada o con historia del mundo contemporáneo o con literatura universal. ¿Vale? Esas serían más las opciones que digo más habituales, serían las más habituales no solo en nuestro centro, sino en la mayoría de los centros asturianos. Del bachillerato artístico me lo salto, pero bueno, ya veis que hay 2 modalidades de bachillerato artístico, el de artes plásticas, imagen y diseño y el que sea el musical y de artes escénicas. Y vuelven a tener lo mismo.
tienen una troncal, que es dibujo artístico 1, y luego en función de la modalidad que hayan escogido, pues tienen que escoger 2. Pero bueno, nosotros no lo tenemos, tampoco os puedo contar mucho el contenido de estas materias porque nosotros no las tenemos. Y luego tenemos el tercera modalidad de bachillerato, bueno, en este caso la cuarta, la tercera para nosotros porque el artístico no lo tenemos, que sería el bachillerato general. Este bachillerato es una mezcla de todos los bachilleratos anteriores. La única diferencia es que como materia troncal que tienen que estudiar es las matemáticas generales. Y luego de las optativas tienen una optativa propia que es la economía, emprendimiento y actividad empresarial, y luego pueden escoger cualquiera de las optativas de las modalidades anteriores, ¿vale? Con lo que te permite jugar con materias de la modalidad de ciencias, de la humanidad y de la modalidad de humanidades y ciencias sociales. Tú puedes ir jugando con esas optativas. El bachillerato general el diseño que se pensó es para aquellos alumnos que todavía no tengan muy claro qué es lo que quieren estudiar, qué grado quieren estudiar en el futuro y que pues todavía se debaten entre varias posibilidades y entonces sería esa opción. Aquí es muy difícil saber qué es lo que se puede escoger, porque como puedes escoger cualquier cosa, luego los itinerarios que se marcan los alumnos pues son muy dispares. En nuestro caso dependerá de lo que escojan los de las otras modalidades, porque al ser un instituto pequeño pues tampoco tenemos tanto alumnado como para que salgan todas las optativas que veis que hay en la plantilla del currículum. Nosotros lo ofertamos todo, pero luego ya os contaré cómo se hace para saber qué optativas salen y cuáles no. Esto sería en cuanto a las materias de modalidad. Luego tienen además que estudiar las materias optativas. Estas serían comunes para todas las modalidades de bachillerato. Y tienen que escoger, en el caso de que escojan una materia de estas anteriores, de las optativas de modalidad que no hayan cursado, solo estudiarían esa, porque su duración es de 4 horas. En el caso de que escojan de las siguientes, tienen que escoger 2, una de duración de 3 horas y otra de duración de 1 hora. Las que tienen de 3 horas, como veis, son anatomía aplicada, legado clásico, lengua asturiana y literatura, segunda lengua extranjera 1, que en nuestro caso es el francés, tecnologías digitales aplicadas. Y luego la tendrían que combinar con o proyecto de investigación integrado, recursos energéticos y sostenibilidad. Nosotros no tenemos tampoco ninguna materia propuesta por el centro, porque tienen que sumar, las materias optativas tienen que ser 4 horas de duración, por eso tienen que escoger una de 3 y otra de 1 o una de 4, que sería de las de modalidad que vimos en la diapositiva anterior, que no hayan cursado. Luego tienen 1 hora de religión y 1 hora de tutoría. Os tengo que advertir que la hora de religión nosotros lo tenemos a 7ª hora. Quiere decir que si hay transporte escolar, no tienen transporte. Entonces, si se quedan a religión, tenéis que ser los padres los que os tenéis que hacer los responsables de ir a buscarlos, porque no hay transporte escolar. Porque lo que sí que tenemos dentro del horario que cubre el transporte escolar es la tutoría. En segundo de bachillerato vuelve a pasar algo similar al primero de bachillerato. Tienen una serie de materias comunes, que son estas que tenéis aquí: Historia de España, Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura 2 y Lengua Extranjera 2, que en nuestro caso sería el inglés. Luego os cuento lo del 1 y el 2. Y luego las materias de modalidad. En ciencias y tecnología pueden escoger o matemáticas 2 o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Lo lógico es que si has estudiado matemáticas 1 en primero de bachillerato, escojas matemáticas 2. Pero bueno, también pueden coger las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Y luego tienen que escoger 2 de las siguientes, que serían las optativas de modalidad, que estarían biología, dibujo técnico 2, física, geología y ciencias ambientales, química, tecnología e ingeniería 2. Bueno, os voy a contar lo del 1 y el 2. Significa que hay materias que para poder aprobarlas y cursarlas con éxito tienes que tener aprobada su versión anterior, que estaría en primero de bachillerato, el nombre que lleva un 1.
Si no tienes aprobado la materia del año anterior, si dejamos, por ejemplo, que estás cursando en segundo dibujo técnico 2, para aprobar dibujo técnico 2 tienes que tener aprobado previamente dibujo técnico 1. ¿Vale? Si no, no puedes aprobar, hasta que no apruebes dibujo técnico 1, no puedes aprobar dibujo técnico 2. Y para estudiar dibujo técnico 2, previamente tendrías que haber cursado dibujo técnico 1. ¿Vale? Esa sería por eso lo del 1 y el 2, lo que se llaman materias llave. Bueno, en el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, pues tendrían que escoger una de las troncales, que sería o latín 2 en el caso de los de Humanidades, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 en el caso de los de ciencias sociales. Y luego tienen que volver a escoger 2 materias de las que vienen a continuación, o bien empresa y diseño de modelos de negocio, geografía, griego 2, historia del arte 2, latín 2 o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Estas que llevan un 2 significan que para poder aprobarlas tienes que haber aprobado previamente su versión 1 que se da en primero de bachillerato, ¿vale? Vuelves a tener asignaturas llave. En el caso del artístico les vuelve a ocurrir lo mismo, como no lo tenemos ya no lo cuento, y en el bachillerato general su materia troncal es las ciencias generales y luego tienen como materia propia movimientos culturales y artísticos y luego cualquier otra materia de las modalidades que hayan cursado, sabiendo que si van a escoger alguna que tenga un 2, previamente tendrían que haber cursado y superado la materia que tiene un 1, ¿vale? Esas serían las mismas condiciones. Y luego vuelven a tener materias optativas y volvemos a jugar igual. Una materia de modalidad no cursada, entonces solo estudiarían esa porque tiene una duración de 4 horas. En el caso de optar por las siguientes, tienen que cursar 2 asignaturas, una que dura 3 horas más otra que dura 1. Y las opciones son lengua y asturiana y literatura 2, quiere decir que antes tuviste que cursar y aprobar lengua y asturiana y literatura 1, psicología y sociedad, segunda lengua extranjera 2, que sería el francés, tecnologías digitales aplicadas 2, previamente tienes que haber cursado y superado tecnologías digitales aplicadas 1. Y luego de las de 1 hora serían gestión de fuentes documentales y comunicación, proyecto de investigación integrado 2. Y no tenemos materia propuesta por el centro. Y volvemos a tener religión y tutoría. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en primero de bachillerato. En nuestro caso, religión está fuera del horario que cubre el transporte escolar, está a 7ª hora. Y tutoría sí que estaría dentro del horario que cubre el transporte escolar. Esto que os comentaba de las materias llave, tenéis aquí una relación en la columna de la izquierda, las materias de primero de bachillerato que tienen el número 1 y otra serie de materias que son llave para cursar materias de segundo. Las que llevan el número es muy fácil verlo, pero por ejemplo, si quieres estudiar biología en segundo curso de bachillerato, tienes que haber cursado y superado la biología, geología y las ciencias ambientales de primero. Lo mismo que ocurre con la geología. Y por ejemplo, si quieres cursar física o química en segundo de bachillerato, tienes que haber cursado y superado previamente la física y la química de primer curso de bachillerato. Estas son las asignaturas llave. Esto es importante por si hay alumnos que luego quieren cambiar de optativas, han escogido unas en primer curso y luego quieren cambiar de optativas en segundo curso. O alumnos que quieren cambiar de modalidad, cursaban una modalidad en primer curso y quieren pasar a otra modalidad de segundo curso. Pues esto hay que tenerlo en cuenta porque no pasa nada, te puedes matricular, pero sabiendo que hasta que no tienes que cursar como pendiente la asignatura que es llave de la que has escogido en segundo de bachillerato, en el caso de que cambiéis de modalidad. Si van por la vía habitual no hay ningún problema, pero si cambian de modalidad o cambian de optativa, que sepan que para luego superar la de segundo curso, previamente tienes que tener aprobada y superada la llave de primero, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a las materias llave. Bueno, y luego lo mismo, las continuidades que hay en las optativas, aunque en las optativas es mucho más fácil, ¿vale?
Luego, ¿cómo se hace la promoción y la titulación en ESO y bachillerato? Bueno, en bachillerato, los alumnos y las alumnas promocionan de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado todas las materias, eso es obvio, o tengan evaluación negativa en 2 materias como máximo. Con 2 materias como máximo se pasa de primero a segundo y esas 2 las cursas en segundo como pendientes, ¿vale? Tienes que matricularte de las 2 materias con evaluación negativa de primero y las tienes que cursar como pendientes. Y para obtener el título de bachillerato, pues tienes que tener evaluación positiva en todas las materias de los 2 cursos de bachillerato. Y excepcionalmente en la evaluación extraordinaria, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de bachillerato para el alumno o la alumna que haya superado todas las materias salvo una, pero tiene que cumplir una serie de condicionantes que están establecidos en las concreciones curriculares de cada instituto, pero que básicamente es que no haya abandono, que la media de todas las materias pues te dé más de un 5, y que no tengas una evaluación negativa en la materia que tengas suspensa por debajo de 3. Básicamente todo el mundo más o menos tiene los mismos condicionantes, pero esto es en la evaluación extraordinaria. En la evaluación ordinaria, para titular tienes que tenerlo todo aprobado, ¿vale? Esto sería en el caso de la titulación en bachillerato. Y en cuarto de la ESO, pues se promociona, bueno, no lo tengo aquí, pero se promociona con todo aprobado o excepcionalmente a decisión del equipo docente si se tienen superadas las competencias clave y el perfil de salida de cuarto de la ESO, ¿vale? Entonces, esos son los condicionantes para promocionar y titular tanto en la ESO como en bachillerato. Luego, los requisitos que tenemos para ofertar las materias en el centro. Nosotros nos tenemos que ajustar a una resolución que es la de 4 de junio de 2018 de la Consejería de Educación y que regula con cuánto número de alumnados se pueden dar las materias, tanto las troncales como las específicas. Como veis, para las materias troncales, para poder ofertarlos, necesitamos 10 alumnos matriculados en esa materia, 10 alumnos o alumnas, en el caso de que tengamos un bachillerato con 35 más, que no es nuestro caso, ¿vale? Entonces, nosotros ese supuesto nos lo saltamos porque no lo cumplimos. Cuando tenemos menos de 35 alumnos matriculados en el bachillerato, que es nuestro caso, para poder ofertarla tienen que estar matriculados el 25% del alumnado, tiene que haber elegido esa materia troncal. Para las materias específicas y las de libre configuración se requieren al menos 8 alumnos o alumnas matriculados. Y nosotros siempre nos agarramos a la excepcionalidad que nos trae aquí. Y entonces es que podemos constituir grupos con un número de alumnos o alumnas inferior al establecido, que es lo que nos marca la pauta. Pero siempre que el número de optativas que demos no exceda al número de autorizado. Y el número autorizado es los grupos que tengas multiplicados por 1,5 y redondeados al decimal más alto. En nuestro caso serían 2. Nosotros podemos dar 2 optativas por modalidades que tenemos. Si nos salen 3 modalidades, pues podemos dar 6 optativas. Aún así, nosotros damos más optativas de las que nos marca la ley, siempre que tengamos profesorado en el centro y que una vez cubiertas las necesidades obligatorias, sobren horas de profesor. Pero lo que no nos dan es profesor para dar materias en las que no cumplamos los ratios que nos marca la ley, ¿vale? Y entonces es por lo que a veces si tenemos un niño o una niña matriculado en una materia troncal, nosotros con un alumno o una alumna o con 2 alumnos o una alumna, pues hay veces que no las podemos dar esas materias.
Hay otras que sí, porque coincide que a lo mejor el profesor que da esa materia tiene destino definitivo en nuestro centro y le sobran horas. Pero si no es el caso, nosotros con 1 o 2 alumnos no podemos ofertar materias, ¿vale? Por eso vamos a hacer, que de hecho ya esta semana lo estábamos haciendo, una prematrícula para saber qué materias van a ser las que son escogidas por la mayoría de los alumnos, sabiendo que nosotros vamos a intentar ser lo más flexibles posibles, pero que nos ata la ley y el número de profesores que tenemos en el centro. Bueno, y ahora que ya está por ahí Francisco, ahora os va a contar él cómo es la orientación académica en Luces, que él es el experto. Bueno, tanto como experto. Pero bueno, ya después de 30 años casi nos lo sabemos de memoria porque ya los padres ya han pasado por aquí delante mío, así que no va a ser muy diferente a cómo lo abordamos con los padres, y muchos lo sabéis, que habéis pasado por aquí como alumnos, pero sí quizá ya como padres, no como alumnos, os interesa saber cuáles son las intervenciones que tenemos con los críos en relación con la oferta educativa que tenemos particularmente en Luces, pero bueno, en general, pero particularmente en Luces. Mirad, orientarlos, por lo menos ese es el concepto que tenemos, orientarlos no significa decirles, ay, ¿por qué no haces esto? Mira, y esto en no sé qué sitio, ¿y por qué no haces peluquería en no sé qué? A ver, opiniones y buena fe y eso se puede tener en todos los ámbitos, pero eso no es orientación. Lo que intentamos con la ayuda inestimable además de mis compañeros, de Alberto, de Begoña, de Xurxo, que son de los grupos así que igual más lo requieren por las características del nivel, es que tengan la información y tomen su decisión. Y la tomen de acuerdo con un fundamento de información coherente, razonable, sensato, amplio y sencillo. Porque información por la red ya sabéis que hay muchísima. La cosa es igual secuenciarlo un poquitín y animarles, a medida que les vamos facilitando esas pequeñas píldoras, a que se hagan partícipes o copartícipes de esa decisión que es importante. Si hay una cierta militancia intelectual por parte de ellos de que lo han pensado, unos más, otros menos, o menos reflexivos, unos los tienen más claro, otros menos, bueno, da igual. En cualquier caso hay heterogeneidad, por supuesto, pero por lo menos todos que sepan copartícipes de su decisión. Y nosotros aquí creo que ya tradicionalmente tenemos también la sensibilidad de reparar en las expectativas familiares. Nosotros les decimos siempre, yo siempre les digo aquí que nosotros les podemos decir mucho, pero que lo hablen, lo comenten en casa. Nosotros sabemos que las familias, por supuesto, tienen sus expectativas, sus prioridades, su visión de futuro, por supuesto, claro, y eso es muy importante. Y eso es tan importante que hay que consensuarlo, hay que hablarlo con los críos, hay que llegar a un acuerdo, hay que llegarles no digo a convencer, pero a que vean las distintas perspectivas que tienen por delante, al fin y al cabo, lo mismo que hacemos aquí, solo que desde casa. Y la intención es conciliar tanto la intuición que tenemos aquí en el centro, como las expectativas que tiene la familia, como las preferencias que tienen los alumnos. Pues bien, así es como planteamos. Cuando llevan el momento y sin embotarlos mucho, tenemos primero, por ejemplo, con cuarto, pues un cuestionario inicial, un poquitín para iniciar el proceso de reflexión, luego intervenciones concretas en clase, ya de segundo o tercer trimestre, después una entrevista personal y finalmente lo que les proponemos siempre a ellos y a las familias, en algunos casos ya lo hemos hecho, en otros casos no es necesario, pues un encuentro con las familias para llegar a mediar, porque muchas veces incluso los propios chavales nos lo piden, oye, a mí me gustaría hacer esto, pero mi madre no lo ve bien, mi madre piensa que lo que debo hacer es esto otro.
Posiblemente la madre con muy buen criterio esté pensando en eso otro, y os digo, no tiene que ser un criterio desechable, pero posiblemente porque no conoce igual las derivadas de la opción que pretende tomar el crío. Ah, es que no sabía que esa opción también tenía posibilidades de... Bueno, pues en esas cuestiones en las que incidimos nosotros precisamente para que haya armonía y en cualquier caso no la decisión no sea traumática ni para unos ni para otros, porque es importante y porque no tiene que ser traumática. Dicho lo cual, si se sigue ese camino, que es un camino razonable, no hay mala opción. Es decir, no hay mala opción. Ay, es que me equivoqué. Nunca. Es muy difícil equivocarse en el sentido de que siempre hay posibilidades de enmienda. Siempre. El hecho de que no hagan o no puedan hacer una determinada optativa no significa que eso vaya a comprometer su futuro ni laboral, ni académico, ni profesional. Nada que sea trascendente. Hombre, si van a hacer algo específico, me gustaría que dieran, bueno, pues no lo tenemos, pero se pueden poner al día perfectamente en cualquier momento. De todas maneras, incluso el sistema tiene previsto que para alumnos que tienen una militancia extrema con determinado tipo de inclinaciones, voy a poner un caso que hemos tenido aquí, que le gustaría dar griego y le gusta, ya sabes que el griego pues no suele ser una asignatura de lo más recurrida, pero bueno, le gustaba dar griego. Hay oportunidades, aunque no hayan luces, de dar griego. Lo que pasa es que tienen que matricularse a distancia en otro centro. Pero bueno, que tampoco se tiene por qué quedar sin el griego. Si va a hacer filología y no da griego, hombre, pues sí sería igual interesante que diera griego o filosofía, claro. Pero bueno, no va a ser algo que sea capital o que determine que en el futuro no puede hacer ese grado en filosofía, ni mucho menos. Por eso os digo lo de equivocarse. Y en ese sentido intentamos trasladarle también a ellos de que es una responsabilidad sentida, meditada, que agradecemos nosotros además que se tomen su tiempo en repasar lo que tienen, lo que no tienen y demás, pero que en cualquier caso la enmienda no va a ser un drama ni en sus vidas ni en la de su familia. Se puede enmendar y posiblemente no tengan ni siquiera que enmendar. Aunque hay sí un porcentaje siempre dice, bueno, me gustaría haber hecho, bueno, pues todavía eso tiene oportunidad de enmienda para el curso que el siguiente, sin demasiadas, digamos, pérdidas, lo que llaman ellos de perder el tiempo, que yo creo que perder el tiempo no lo pierden nunca. Por otro lado, por el mismo idiosincrasia que tiene nuestro centro, que ya sabéis que es de FP también, de Agraria, nos gusta que se conozcan de verdad las opciones que tienen de futuro los críos a partir de tercero, cuarto, incluso primero o segundo de bachillerato, porque después tienen oportunidades de grado superior, de las extraordinarias oportunidades que ofrece, y digo extraordinarias porque lo siento así, y muchos tenemos además experiencias familiares gratas a ese respecto, no solo profesionales, las oportunidades que ofrece la FP. El mundo no se agota en los grados universitarios. No se agota en los estudios académicos, ni en los másteres, ni en todos. Hay muchas cosas. Tal es así que conviene tomarse ya el tiempo en ver y conocer todas esas opciones. Son opciones con buena proyección profesional, con buena proyección académica y que dan muchas satisfacciones. Y me consta que por lo que sea cada vez menos, también es verdad, pero cada vez comprometemos más el futuro, digamos, de prestigio de nuestros hijos al que haga un bachillerato, incluso que hagan determinados tipos de bachillerato, no otros, en fin. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, sí, eso está muy bien eso que dices, pero mi hijo es muy, muy brillante como para que haga FP. Bueno, pues quiero precisamente romper una lanza a favor de los que reivindican, yo soy uno, la FP como una opción de futuro muy válida. No solo el nuestro, sino el que puede haber por ahí. La FP, no olvidéis que tiene siempre opciones de proyección académica. Nadie que empiece FP se tiene por qué quedar en FP. Puede llegar incluso a grado universitario, puede hacer lo que le dé la gana. Y de hecho, muchos de los que van o quieren hacer veterinaria transitan por nuestro centro porque el trampolín que les ofrece la FP para hacer después veterinaria es bastante mejor o por lo menos equiparable al que puede ofrecer un bachillerato de ciencias de la salud.
¿Mm? O sea, que tenemos la experiencia aquí en nuestro propio centro. Nunca desechéis esas opciones. Si los chavales ya lo tienen muy claro, pues ya está. Pero muchas veces tienen querencias, tienen intuiciones. Hombre, a mí me gustaría es que la parte de la mecánica, bueno, pues no es necesario abordar la mecánica pensando en una ingeniería mecánica como grado universitario. Se puede abordar desde otros ángulos, quizá más prácticos, más directos, más, digamos, prácticos, con intención o bien de consolidarse en esa especialidad o bien incluso seguir hacia un grado universitario donde se aborden esos asuntos con mayor profundidad o con mayor fuste, desde luego con otros intereses, porque el que hace un grado universitario no quiere ser o no quiere tener un empleo de técnico. El empleo de técnico lo tiene el que hace el grado medio, que es técnico en lo que sea. El de grado tiene otras cuestiones. Si va a hacer grado para luego hacer un trabajo de técnico, el camino no ha sido el adecuado. Y últimamente, os digo que parece que las cosas son así. De hecho, nos vienen muchos alumnos que han hecho grados universitarios y vienen ahora a hacer un grado medio. Dice, bueno, ahora es que voy a hacer ya después de que hice esto, que es lo que quería mi padre, voy a hacer esto, que es lo que me interesa a mí. Voy a hacer ganadería, que realmente es lo que me interesaba, estar aquí con los animales y tal. Bueno, en fin, vienen con 25 años, con 26, que está bien. Pero hombre, igual es un periplo que no era necesario. O sí, eso lo valoréis vosotros en casa y quiero también que lo veáis con ellos, que lo discutáis. Porque a veces, mirad, igual no podéis imponerles la forma en que queréis que vayan vestidos, ni la forma en que se pongan el pelo y tal. No, no, son muy independientes. Pero en cuestiones realmente capitales son absolutamente dependientes. No, no, voy a hacer esto, ¿pero por qué? Porque me lo dice mi madre, que es lo mejor. Indiscutible, quiero decir que no piensan más, lo ha dicho su madre y tal, llama a veces la atención, pero parece que es algo, y ya os digo que no es por dejar de menos vuestra apreciación, vuestro punto de vista, pero también conviene quizá aproximarnos un poco a toda la oferta que hay, no solo la que tenemos en la cabeza, que puede ser la inmediata, la clásica, la de siempre, y que posiblemente, digo, quizá posiblemente nos ajuste igual al perfil o a las necesidades o incluso a las inquietudes de vuestros hijos. Solamente comentar eso. Dicho lo cual, os invito a todos los que estéis aquí, a todos los que nos oigan después, a veces no es que os ofrezcamos eso, una ciencia de expertos ni de experto, pero sí la oportunidad de charlar sosegadamente cuando hay una duda que acucia bastante. Oye, pero es que el crío quería hacer esto, pero es que salir ahora e ir a hacer esto en otro sitio, igual quizá pienso que mejor aquí o lo hablamos aquí porque os podemos dar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, o incluso que nosotros conocemos al crío en un ámbito distinto al que lo conocéis a vosotros. Hemos oído en algún momento pues que tienen esas inquietudes, estas otras, o unas otras que igual no os habían comentado en casa y que hasta igual os sorprende. Dice, anda, pues yo no sabía que mi hijo, bueno, podemos hablar porque yo creo que merece la pena. Es un momento suficientemente trascendente, cuarto, sobre todo como para que nos lo pensemos, bueno, con ellos detenidamente. No son, ya os digo, decisiones que vayan a ser, que vayan a marcar su vida definitivamente, pero bueno, si se toman pensando, reflexionando, pues es mucho mejor para todos. Sobre todo para ellos, claro que son los interesados. Ya os digo que yo cuento con la ayuda de los tutores, que también nos echan una mano, porque claro, los críos están pues muy desnortados. Obviamente porque son críos, claro. Así estábamos nosotros a su edad, obviamente. Lo cierto es que, y os lo digo y os lo aproximo, una decisión hay que tomarla, sin duda. Unos por optativas, otros por nivel o por tipo de estudios, otros por modalidad de bachillerato, hay que tomarlas. Y es mucho mejor tomarlas bien, con la información y con una reflexión previa que nos lleve a el mismo camino a todos, o decir, mira, pues es verdad, me he dado cuenta que entre pros y contras, los pros son mayores que los contras, pues ya está. Únicamente cuando se hace eso, se hace bien. Después puede haber pues desengaños o
les engancho incluso por la propia experiencia. ¿Qué le vamos a hacer? Así, pero la vida es así. Quería también remarcaros que la FP ahora ha cambiado sutilmente en el capítulo de formación, porque parte de la formación de la FP se hace en el centro y parte se va a hacer o se hace de facto en los centros de trabajo. Por lo tanto, tiene una dimensión también de iniciación y de experiencia laboral, incluso se les da de alta en seguridad social y todas estas cosas, que cuando se habla de experiencia previa y cuando se habla de haber trabajado pues es muy importante. Yo creo que es un aliciente que se suma a los que ya tenía la FP, porque ahora toda la FP es dual. Y en eso sí que sabe muchas cosas Marisol, y os puede decir un poco cómo es la filosofía de esa nueva FP dual como opción académica, insisto, una más a la que podéis acceder o en la que podéis meditar de cara a una ampliación de estudios de los críos que terminan ahora la ESO o los que lo van a terminar el año que viene, si vienen de tercero de la ESO, o los que vayan a terminar el bachillerato, sea cual sea la modalidad, dentro de un año, que están en primero y pasarán a segundo. ¿Eso me lo amplías tú, Marisol? Sí. Voy a compartir, la última presentación. Bueno, pues como bien dice Francisco, ahora toda la formación profesional es dual, lo que significa es que se alternan las estancias en el centro educativo con el aprendizaje en las empresas u organismo equiparado. Y que, bueno, yo solo me voy a comentar los grados D, que son los grados que se estudian en los centros educativos y que te dan una titulación, no los otros grados que hay, porque ya sabéis que ahora hay muchas pasarelas para acreditar formación. Están los grados A, los grados B, los grados C, los grados D, que son los de los centros educativos, y luego los grados en especialización muy específicos, que son los grados E. Los tres niveles que se dan en los centros son los grados básicos, los grados medios y los grados superiores, como siempre. La única diferencia es que ahora tienen alternancia todos en empresa u organismo equiparado y aumentan las horas que se hacen en esos centros de formación. Y como bien dice Francisco, es una experiencia laboral, no tienes una vinculación como trabajador con la empresa, pero sí que se te da de alta en la seguridad social, con lo que, bueno, estás cotizando. Los grados básicos, el requisito para acceder a ellos son tener cumplidos 15 años en el año en que se empieza esta formación. Dura 2 cursos académicos y una vez que finalizas tienen unas partes que serían módulos formativos relacionados con el tipo de grado básico que se estudia, y luego ya tienen unos ámbitos que serían el ámbito lingüístico y el ámbito social. Estudian también inglés, también tienen lo que se llama IPE, que es la antigua FOL, y una vez que se superan, aparte de que tienes una titulación ya profesional, es equiparable a tener el grado en educación secundaria obligatoria. Los grados medios, el acceso es con la ESO o con una FP de grado básico. También tiene una duración de 2 cursos académicos y también se alterna la formación en la empresa y en el centro durante los 2 cursos académicos. Y luego estarían los grados superiores, que el acceso sería mediante bachillerato o mediante un grado medio, y que siguen teniendo una duración de 2 cursos académicos y alternan la formación durante los 2 cursos académicos en el centro y en la empresa u organismo equiparado. Y nosotros, en la oferta que tenemos en el Instituto de Luces, tenemos los 3 tipos de formación. Tenemos el grado básico en actividades agropecuarias, tenemos 2 grados medios, que sería el de producción agroecológica y el de jardinería y floristería, y luego tenemos 3 grados superiores, que son el de ganadería y asistencia en sanidad animal, el de gestión forestal y del medio natural, y de paisajismo y medio rural.
Y como bien os decía, ahora hay muchas pasarelas para alternar tanto la formación, bien sea en FP, como la formación universitaria, y una vez que tienes superado el grado superior, pues se puede acceder a un grado universitario sin ningún problema. En el caso de que ese grado universitario pues tenga nota de corte, la media del título de FP equivale a la nota de la fase de acceso en la PAU, y luego tienen que presentarse a 2 materias para conseguir esa nota de corte, que serían las 2 materias que se tendrían que presentarse en la PAU, igual que si van a la fase de admisión, ¿vale? Y como bien dice Francisco, nosotros ahora tenemos mucho alumnado que la opción para llegar a los grados universitarios es a través de los grados superiores. Y también al revés, gente con grados universitarios que o bien finalizados o bien que han cursado un año o 2, que ven que no se sienten cómodos en ese tipo de formación y se vienen para la FP, que es una formación pues mucho más práctica, mucho más vinculada, más contextualizada con el título, la titulación que quieren conseguir. Bueno, más o menos eso es lo que quería contaros de la FP. Y bueno, ahora si queréis hacernos algunas preguntas o aclaraciones sobre lo que hemos estado hablando, ahora es el momento. Se os pueden ocurrir ahora o más tarde, ¿eh? Siempre nos lo podéis formular con toda confianza, de verdad. Casi vale más que llaméis, y con una llamadina a veces se solucionan muchas cuestiones, muchas dudas de un plumazo. Y que pudieran surgir ahora en el proceso que vamos a tener en breve el previo para la inscripción en ciclos formativos y en bachillerato. Bueno, yo voy a decir, yo tengo 2 dudas. La primera duda es, bueno, yo creo que he entendido lo que no lo sabía realmente, lo de la necesidad, yo hablo por primero de bachillerato, ¿vale? Que no, yo no lo sabía, la necesidad para poder cursar, es decir, las asignaturas de segundo de bachillerato, por lo que he visto en el cuadro que habéis puesto, todas sí o sí tienen una asignatura que han tenido que cursar en primero de bachillerato, es decir, nadie en segundo de bachillerato puede cambiar las asignaturas. Se puede cambiar. Pero lo que pasa, se pueden cambiar, pero tendrían que cursar la de primero nuevamente. La cursarían. Vale, y esa asignatura, por ejemplo, para cursar la de primero, ¿vale? Si el alumno estuviera dispuesto a cursar la de primero, ¿cómo haría las horas lectivas? ¿La haría con vosotros? ¿La haría a distancia? No. Se le haría un plan de recuperación como si la hubiese cursado y la tuviese pendiente. No iría a clase, se le haría un plan de recuperación. Sí que se les da, si lo necesitan, suelen quedar con el profe de la asignatura en el recreo, pero no van a clase. Van a tener apoyo en cualquier caso, Sí, ¿eh? Eso, por supuesto. Pero yo entiendo lo que dice Cristina, que si va a ir a las horas de clase como si fuese la asignatura normal, no. Como una suspensa, cursaría como pendiente. Se le hace un plan de recuperación, se le pautaría las pruebas, los ejercicios que tendría que ir entregando y unas fechas de los exámenes, y tendría un seguimiento por parte del profesorado, pero no tendría docencia directa. Vale. Después, también relacionado con esta pregunta, ¿vale? Que os hago ahora y que me surge según lo estoy escuchando. Realmente al cursarse como una asignatura pendiente,
voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de dibujo técnico, por ejemplo, ¿vale? Que me viene ahora a la cabeza. Sí. Un alumno que en primero no hizo dibujo técnico y ahora en segundo, por ejemplo, quiere hacer dibujo técnico, ¿no? Cursaría dibujo técnico de primero como pendiente, entre comillas. Pero a su vez también podría coger otra, ¿no? Es decir, otra. Esa pendiente, sí, claro, si la pendiente no cursa como horas lectivas, en segundo tendría que coger otras claro, dos. Sí. Tendría que cogerlas. Sí. Las de segundo. No sé si me estoy explicando. Más. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, no le cuenta como de es las decir, dos optativas que tienes que coger. Tendría como 3 optativas, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, tendría a efectos prácticos del chiquillo tendría 3, porque serían las 2 que tiene que cursar de optativas de segundo, más la otra que cursa como pendiente, pero que para él es una nueva completamente porque no la ha cursado. Efectivamente. Digamos que es el tributo que tiene que pagar, no es Sí. insalvable, pero el tributo que tiene que pagar es que tenga cambio. a mayores una más. Sí. Por la decisión de cambio. Claro. Sí. Lo han hecho más alumnos, ¿eh? No sería el primero ni el último, pero sí que tiene que pagar cursarla como pendiente. En el caso del ejemplo que me dices de dibujo técnico, lo tiene mucho más fácil, porque el profesor que da dibujo técnico 2 le va a dar dibujo técnico 1. En ese caso es... Bueno, tiene la ventaja que es su mismo profesor, con lo que incluso le puede estar explicando en clase el dibujo técnico 1. Pero en el caso que, por ejemplo, imagínate que es la química y no estudio física y química, pues puede ser que el profe que le dé química no sea el que lleve la física y química de primero de bachillerato, con lo que tendría que llevarlo, pues las dudas, tal, en el recreo o en unas horas que se le haya marcado el profesor que le lleve la asignatura. Sí, y tiene que, siento la duda, y tiene que obligatoriamente inmatricularse de 2 optativas de segundo de bachillerato. Es decir, obligatoriamente tendría que hacer otra. O sea, a todos los efectos se tendría que matricular de todo lo que tiene que matricularse de segundo de bachillerato y además de regalo la que no cursó previamente como pendiente. Lo único que no le cuenta en el caso de para repetir, ¿vale? No ves que os dije que para pasar de primero a segundo tienes que aprobarlo todo o tener como máximo 2 pendientes. Imagínate que hubiese 2 pendientes pero como no y la además este año no es pendiente. Claro, pues no le sería la tercera, eso para la promoción no cuenta. Y luego a la hora de hacer las notas medias, claro, él en primero de bachillerato tendría la que cursó, digamos, equivocada, más la que ha escogido ahora porque no le queda otra porque es una asignatura llave. ¿Cuál de las dos se escoge para hacer la media? Porque no puedes utilizar una asignatura más, la que tenga más nota. Vale. Es decir, si él cursara primero, vamos a decir, dibujo técnico 1, que no ha cursado en primero, y una vez terminado dibujo técnico 1, tuviera más nota que cualquiera de las optativas que ha cogido en primero, realmente en su nota media de primero de bachillerato sería dibujo técnico 1, para entenderlo. Claro, ¿no? Tú escogerías como sería digamos que habría estudiado 3 optativas, de las 3 escogería las dos con mejor nota. Vale. Para que no le penalice en la media. Porque, a ver, no es lo lógico sería que, a ver, si la estás cursando como pendiente, no saques una nota altísima, porque es un esfuerzo extra. Pero que no es el caso, que ha habido gente que lo ha hecho así y ha sacado unas notazas que luego al final decías, bueno, ¿cuál quieres? Claro, porque en muchas ocasiones a lo mejor se escogen asignaturas por circunstancias paralelas y escogen asignaturas que realmente después te han dado una nota un poco baja. Y si hubieras cursado otra, pues seguramente a lo mejor nunca se sabe, pero te hubieran dado una nota un poquito más alta. Sí, puede ser así, sí. Vale. Y después tengo otra duda que va dirigida a Francisco, que es de un tema que no se trató, pero como se trató, hubo una parte de la reunión tratado sobre orientación. Yo quisiera saber, sé que en primero de bachillerato hay algunos alumnos que están teniendo una orientación profesional, es decir, que se les está trasladando desde el centro la posibilidad de hacer algún tipo de práctica o de contacto con el mundo laboral. Me gustaría saber cómo podemos acceder a eso.
Empecé hace 2 años y otra vez volveré con los de cuarto este año. Cuando hagamos la entrevista, les comentaré algunos, oye, si alguno quiere hacer, no sé, pues ingeniería industrial, pues igual no tengo, no conozco, ni sé, ni puedo, y quizás son cosas más sensibles porque meterles una factoría no los voy a meter por cuestiones de seguridad y demás. Pero sí alguno que quiera hacer o psicología o tal, pues los voy metiendo un poquito, sí, incluso que quieran ser profesores o hacer educación infantil o de primaria o de derecho o tal, voy intentando encajarlos un poco, pero bueno, al ritmo que puedo. O sea que por poder sí pueden y volveré a formular este año a los de cuarto la opción. ¿Lo dejamos ahí? Mm. Sí, si lo dejamos aquí. Como dice Francisco, si tenéis alguna duda a la hora de... Bueno, ahora van a ayudar los chavales con los sobres de matrícula. Si tenéis alguna duda sobre las opciones a escoger o alguna inquietud por eso, pues a lo mejor cambios en bachillerato que son más delicados, cambios de modalidad, pues nos llamáis y lo miramos, porque luego también hay que ir caso por caso, ¿eh? Lo miramos a ver cómo se puede solventar. Y si luego cuando tengamos, que intentaremos tener antes de que demos las vacaciones, ya el listado de las optativas que salen, pues lo publicaremos o bien en la página. Yo creo que lo mejor es en la página web para que veáis las optativas que salen y que para que podáis valorar pues si eso os viene bien a vuestros hijos o no, o si tiene que no salir una optativa y es imprescindible que cursarla, pues ver qué opciones tenemos. Una opción es lo que habíamos contado. Ahora la administración, en el caso de alumnos que quieran una materia de troncal o de modalidad y que no se puede ofertar en el centro, porque obviamente para un alumno no se puede dar porque son recursos públicos y para un solo alumno no se puede dar este tipo de recurso, hay la opción de cursarla en el Jimena, es en el Instituto Jimena en virtual, en semipresencial, es decir, online. Y nosotros estamos coordinados con el Jimena les hace los exámenes, el Jimena le hace el seguimiento todo online y luego nos pasa a nosotros las calificaciones y la calificación final la colocamos nosotros en los boletines. O sea que normalmente todo es salvable. El curso acaba, creo que es el 20 de junio, ¿no? O el 19. 19 creo que sí. El 19 de junio. Sí. Y que vuestros hijos e hijas tienen derecho a la educación y que si vienen al centro, que obviamente les recibimos con los brazos abiertos y que les vamos a atender. Es verdad que ya no hay, el que esté aprobado ya no tiene clases. Las clases serían para los alumnos que tienen alguna materia suspensa para recuperarlo y preparar la evaluación extraordinaria. Obviamente a los que están aprobados, si vienen a clase se les va a atender, pero vamos, los profes estarán súper aburridos porque van a repasar. Pero oficialmente las clases terminan el día 19. Pues entonces, Francisco, ¿lo dejamos? Vale, pues nada, no, muchas gracias a los presentes y a los ausentes que lo pueden escuchar cuando quieran, que lo voy a colgar en la página web. Muy bien, bueno, pues Venga, gracias a gracias. todos. Buena tarde, hasta luego.